Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos una vez más a esta sección de dudas del español de la Galería Literaria, a cargo de este modesto fámulo de las letras, el profesor doctor José Antonio Alonso Navarro. Tengo aquí delante de mí una serie de dudas que se me han ido planteando a lo largo de esta semana. Y me gustaría responder estas dudas porque yo creo que son de gran utilidad. El profesor don Emilio Lorenzo Criado, académico de la Real Academia Española de la Lengua, solía decir siempre que el español, el castellano, es una lengua en constante ebullición. Y está cambiando, lógicamente, a la par que cambian también los nuevos tiempos. Y eso plantea también una serie de dudas, de incógnitas muy interesantes, como las que se me han planteado, repito, a lo largo de esta semana y a las que me gustaría darles una respuesta. Bueno, la primera duda que me han planteado acerca del buen uso del castellano, del español, es cómo se escribe o sea. Si se escribe todo junto o si se escribe separado. Bueno, pues yo quiero responder a esta pregunta, a esta duda, que me parece sumamente interesante y que a todos los hablantes de español, seamos nativos o no de esa lengua, pues se nos puede plantear, nos puede surgir en algún momento. Bien, el conector equivalente a esto es decir, o id est, en latín se escribe o sea separado, o y después separación sea. Un ejemplo, Miguel es muy desopilante, o sea es muy cómico y divertido. La grafía o sea, toda junta, corresponde a una forma de verbo, un verbo muy interesante, poco conocido quizá en términos generales, osear. Osear es un verbo, es una forma verbal que significa espantar las aves domésticas y la caza. Además, tenemos también una palabra muy parecida a osea, que es ósea. Ósea es el femenino de óseo, que significa del hueso. Esto es, estamos hablando, en este caso, de un adjetivo con acento ortográfico o tilde. Bueno, pues respondida esta duda, paso a la siguiente, que también me parece muy interesante. ¿Qué es lo correcto? ¿Decir en la mañana, a la mañana o por la mañana? Esta es otra duda que a mí me han planteado y que yo sé que muchísimas otras personas se han planteado también. Bueno, según el diccionario panhispánico de dudas en la versión de 2005, para referirse a un momento del día, que puede ser la mañana, la tarde, la noche o la madrugada, en la mayor parte de Hispanoamérica se hace uso de la preposición en. Por ejemplo, iré al teatro en la noche, ayer en la mañana me fui a comprar una camiseta. Es un uso correcto, propio de Hispanoamérica. Sin embargo, en español peninsular, es decir, en el español que se habla en todo el territorio español, en España, se prefiere hacer uso de la preposición por. Decidí hacer mis deberes por la noche. Y en algunas zonas geográficas, por ejemplo, en
Cataluña, en el País Vasco y también en Argentina y en Paraguay es bastante común utilizar la preposición a. Todos los jueves a la mañana enseño filología. De manera que en la mañana, a la mañana, por la mañana son formas correctas que se usan cada una de ellas según la zona geográfica donde corresponda. Muy bien. Otra duda también que me suelen hacer o preguntar para que pueda aclararla de la mejor manera posible, de una manera bastante sencilla y entendible, especialmente mis estudiantes de castellano, es cuando utilizamos por qué separado con tilde, por qué todo junto sin tilde, por qué todo junto con tilde o acento ortográfico y por qué separado sin tilde. Bueno, ¿por qué separado con tilde? Simplemente utilizamos esa forma de por qué cuando queremos formular una pregunta. Para que se entienda muy bien. Ejemplo, ¿por qué viniste tan tarde? Repito, ese por qué va separado y tiene tilde o acento ortográfico. Formulamos una pregunta, preguntamos algo así de sencillo. Bien, es verdad que esta forma de por qué, escrita de esa manera, separada y con tilde, también puede aparecer en una exclamación directa perfectamente. E indirecta. Lo mismo ocurre con el por qué, con este uso del por qué en las oraciones interrogativas, tanto directas como indirectas. Después tenemos un por qué escrito todo junto, sin tilde. Se hace uso de este por qué para dar una respuesta, sobre todo a una pregunta formulada con este por qué separado y con tilde. Ejemplo, porque me entretuve hablando con María. Estamos ofreciendo una respuesta y por lo tanto utilizamos o escribimos por qué juntito y sin tilde. Así de sencillo. Después tenemos otro por qué todo juntito con una tilde. En esta ocasión estamos hablando de un nombre, de un sustantivo que indica razón o causa o motivo o circunstancia. Un ejemplo muy clarito sería: te voy a explicar el porqué de mi actuar. En este caso lo escribimos, repito una vez más, juntito con una tilde. Y para terminar tenemos otra forma de escribir porqué separado y en esta ocasión que no lleva ninguna tilde, no lleva ningún acento ortográfico. En esta ocasión estamos hablando de una preposición que va seguida o que está unida a un verbo y que a su vez está seguida de un pronombre, de un nexo o de una conjunción, que en este caso sería que. Un ejemplo muy claro: voté por que todos tuviéramos los mismos derechos. ¿Veis? Este quizá suele ser, este porqué, escrito separado sin tilde, es un porqué que no suele estar muy claro en la mayoría de las ocasiones. Simplemente decir que estamos hablando de dos palabras independientes, por un lado como preposición que está unida, ensamblada o que sigue a un verbo concreto, y otra palabra independiente, un nexo, una conjunción, que es que, y que introduce otra proposición, otra cláusula u otra oración. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que
duda resuelta. Y nos vamos a la duda número 4. Otra duda que también me suelen plantear y que me han planteado esta semana es: ¿qué es lo correcto? ¿Decir impreso, imprimido, frito, freído, proveído, provisto? Bueno, pues tengo que decir que todas esas formas son absolutamente correctas. Los únicos verbos en español, en castellano, que tienen dos participios, uno regular y otro irregular, son precisamente estos tres verbos: imprimir, freír y proveer. Estos dos participios pueden utilizarse indistintamente en la formación de los tiempos compuestos y también de la pasiva perifrástica. Ejemplos muy claritos: se han impreso o imprimido 100 ejemplares del último poemario de Rafael. Otro ejemplo: se han proveído o provisto de víveres y de material espeleológico. Y 3, nunca ha frito o freído un huevo en su vida. Muy bien, duda resuelta. Y para terminar, otra duda en forma de pregunta directa: ¿cómo se escriben los extranjerismos en castellano? Pues muy bien, los extranjerismos que no han sido adaptados a la estructura del español se escriben en cursiva. En algunos casos puede escribirse también entre comillas, dobles comillas, pero fundamentalmente yo creo que lo que recomienda la Real Academia Española de la Lengua es ponerlos, utilizarlos, escribirlos en cursiva. Por ejemplo, delivery, que tenemos un equivalente en español para delivery en inglés, que sería entrega o reparto a domicilio. Rally, por ejemplo, que aparece, está registrado, no como el anterior, delivery, por ejemplo, no está registrado en el diccionario, pero cuando se utiliza como extranjerismo en castellano, y es muy habitual en muchos países caribeños y latinoamericanos, debe escribirse en cursiva. Rally se escribe en cursiva también, lógicamente, al ser un anglicismo, y sí está registrado en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Tenemos la palabra hall como vestíbulo, como recibidor, que también está registrado en el diccionario y que constituye un anglicismo, al ser una palabra que procede directamente del inglés. Y tenemos la palabra shorts, también aparece en el diccionario de la Real Academia Española, en cursiva, evidentemente, y jeans, como pantalones vaqueros, que también aparece registrado en dicho diccionario. Hay muchísimos extranjerismos, no solamente anglicismos, sino galicismos o germanismos o lusismos o lusitanismos, que de igual manera, si no han sido adaptados a la estructura del español del castellano, sí deben escribirse en cursiva. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, esta ha sido una nueva entrega, una nueva sección de Dudas del Español. Muchísimas gracias a todos.